Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Pues, hermano, si quieres apoyar este apostolado, este canal de evangelización, puedes hacerlo adquiriendo los libros de mi autoría que se encuentran aquí debajo en la descripción de este video. Ahí encontrarás mi libro, Una experiencia con Padre Pío, una experiencia sobrenatural. También un libro devocional de oraciones católicas y otra de oraciones por las almas del purgatorio. Mediante esos libros, pues puedes ayudarme a seguir haciendo videos como este. Pues bien, hoy os quiero hablar sobre el agua bendita, ¿verdad? El uso que se le da a este sacramental dentro de la iglesia. Todos sabemos que el agua, pues, es señal de pureza. Dios mismo, pues, en Números capítulo 19, Dios mismo prescribió al pueblo de Israel un rito de purificación. Pues los judíos se purificaban, ¿verdad?, mediante el agua para ingresar al templo. Ellos cada vez que tenían que entrar al templo, pues se purificaban con ese agua que les dio Dios mismo. La Iglesia Católica, pues sabemos que la Iglesia Católica pues, surgió del pueblo judío. Los apóstoles eran judíos y la Iglesia Católica ha seguido manteniendo esa práctica en los templos cuando vemos que cuando entramos a la iglesia, en los lados podemos encontrar una pila o varias pilas en las cuales pues se encuentra depositada agua bendita. Tú pasas al templo y si miras, por ejemplo, en la parroquia de la Purísima, la tengo en el lado izquierdo. Hay una pilita pequeña en el cual pues puedes mojarte los dedos con agua bendita y te puedes hacer la señal de la cruz en la frente o en la boca o en las palmas de tu mano, ¿verdad? Y eso es una acción santa en las cuales pues nos prepara también para pues participar en el banquete celestial, en la Santa Misa. Ya en el siglo IV, pues la Iglesia ya tenía este agua bendecida y se cree que el primer bendicional pues data del siglo II, a comienzo del siglo II, en el cual el Papa Alejandro I pues ya tenía una fórmula para bendecir ese agua bendita. Otros dicen que ese texto es apócrifo, pero lo que sí es verdad, lo que sí es cierto, es que la Iglesia siempre ha tenido como sacramental pues al agua bendita y nos exhorta a los católicos, a los cristianos en general, pues a usar ese sacramental, ¿verdad? En el siglo IX, también el Papa León IV prescribió que en las iglesias se bendijera cada sábado el agua para poder rociarla sobre la gente y que luego las personas pues también usara ese agua en sus hogares. El poder del agua bendita se deriva del poder de la autoridad de las oraciones de la Santa Iglesia Católica. La Iglesia es la esposa de Cristo y Él siempre oye las oraciones de esta. Los padres pues deben de rociar el dormitorio siempre con agua bendita antes de ir a dormir, ¿verdad? Ir al cuarto de tu hijo, de tu hija y esparcir, rociar en las esquinas de ese dormitorio pues el agua bendita. De aquí dicen que el demonio no puede estar o no puede habitar en el lugar donde se rocía ese agua bendita con frecuencia. Además, el punto que hoy os quiero enseñar es que cada vez que rociamos agua bendita, pues derramo también consuelo a las almas del purgatorio. Esto les ayuda de manera enorme. Además, la Santísima Madre de Dios, María,
sabe del poder del agua bendita. Es por esto que ha estado apremiándonos a hacer uso de este precioso sacramental en los mensajes de Medjugorje. En el año 1982, por ejemplo, le dijo a Mirjana: lleven consigo objetos benditos, ya sea un crucifijo, un rosario, una estampita, etc. Póngalos en sus casas y también vuelvan al uso del agua bendita. Para tener aproximadamente una idea del poder del agua bendita, pues debemos reflexionar en la fórmula en la que la Iglesia ora ante ese sacramental. Esa oración usada por el sacerdote al bendecir el agua bendita, ¿verdad? Esa oración que nace de la Iglesia, pues Dios derrama sus bendiciones sobre este sacramental. La fórmula de dicha oración es un poco larga, pero vamos a hacer aquí, os voy a parafrasear, os voy a leer aquí una bendición del agua bendita para que veamos cuál es esa oración de bendición y qué es lo que se dice en esa oración para el agua bendita. Dice así: el sacerdote, en primer lugar, pues invita al pueblo, ¿verdad?, a la plegaria, a esa oración, con unas palabras parecidas a estas o semejantes. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga este agua que va a ser derramada sobre vosotros en memoria de nuestro bautismo. Pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Después, el sacerdote, después de esta oración, y en silencio, con las manos juntas, hace la siguiente oración: Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en ese día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con un corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como he dicho hace un momentito, el agua bendita es una fuente de alivio para las pobres almas del purgatorio. Esa agua bendita, usada con fe, usada con confianza, siempre tiene un gran efecto sobre el alma y el cuerpo y ofrece una ayuda maravillosa a las almas del purgatorio. El sacerdote bendice el agua en nombre y como representante de la Iglesia, cuya oración nuestro divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo, oye siempre inmediatamente. Por consiguiente, cuando tomamos ese agua bendita y la rociamos sobre nuestras cosas, ¿verdad?, incluso con nuestro vehículo, en nuestro hogar, a nuestros hijos, pues esa oración pronunciada por el sacerdote al bendecir ese agua, el agua asciende de nuevo al cielo, pues atrayendo esa gracia y esas bendiciones para nuestro cuerpo y también para nuestra alma, que la Iglesia pues ya pronunció e imploró y pidió a Dios en esa bendición. Por ejemplo, una aspersión con el agua bendita destruye el poder de los espíritus malignos. De ahí el dicho: tal persona tiene temor a esto o aquello como el diablo del agua bendita, ¿verdad? Es un dicho popular que a veces pues guarda una gran sabiduría. Pero ¿cómo explicamos o cómo se explica esta eficacia del agua bendita? Pues la explicación se halla en lo que acabamos de decir, ¿no? La oración de la Iglesia unida como quien dice al corazón divino, poniendo bajo la protección los cuerpos y las almas de aquellos que quieren la Santa Iglesia Católica
ha orado en la bendición de la misma. Además, las almas del purgatorio suspiran ardientemente por el agua bendita. Y si pudiéramos ver cuánta sed tienen de ella y el consuelo que les proporciona la iglesia militante, o sea, nosotros a ellas, a la iglesia purgante, procuraríamos siempre darle ese alivio, al menos todos los días, en la mañana y también en la noche. Las pobres ánimas benditas no son ingratas. En el mismo instante que las rociamos con el agua bendita por la iglesia, ellas oran e interceden por nosotros con mayor fervor que lo que podría hacer el alma más santa en el cielo. Si un cristiano jamás debe salir de su aposento por cualquier espacio de tiempo que sea sin disponer de 3 gotas de agua bendita. Eso es una idea que se ha tenido siempre, ¿verdad? Jamás tenemos que salir de nuestro hogar sin disponer de esas 3 gotitas de agua bendita. Una para nosotros, otra para los allegados, ¿verdad? También para los moribundos y otra para las ánimas del purgatorio. Este fundamento doctrinal de esta práctica es que el agua bendita es un poderoso sacramental y que la gracia interior, pues, nos obtiene esta gracia, ¿verdad?, de parte de la iglesia, que es la que ora por nosotros, y Dios, que es rico en bendecir y rico en misericordia, pues derrama sobre todos nosotros sus bendiciones. No dejemos de tener ese agua bendita, ¿verdad? Desde los tiempos más primitivos de la iglesia, los cristianos siempre, pero siempre, incluso rociaban el agua bendita sobre los cadáveres, los sepulcros de sus parientes difuntos, porque sabían que es provecho para esas almas. Incluso hoy, en nuestros días, podemos ver en los funerales que el sacerdote, con ese aspersor, pues derrama ese agua, ¿verdad? Y salpica el féretro, pues, con el agua bendita. Y eso, pues, lo hace la iglesia con mucho respeto por el moribundo y también para que derrame las bendiciones de Dios sobre ese pobre alma que se dispone al juicio de Dios. Ese hisopo, ¿verdad? Con el hisopo, pues el sacerdote bendice ese cuerpo, pues, que ya yace y que está a la espera del sepulcro, y el alma a la espera del juicio. Pues, hermanos, pues no desdeñemos los sacramentales que nos da la Santa Iglesia Católica, instituidos por ella misma, ¿verdad?, para beneficio de todos nosotros, los cristianos. Y como siempre digo, no perdamos la fe, no perdamos ningún tiempo en el que podamos rezar por las almas del purgatorio. Hagan siempre pequeños gestos por las almas del purgatorio, ya sea una jaculatoria, una pequeña obra de caridad, una pequeña oración, un pequeño Ave María, un Padre Nuestro, un simple gesto por las almas del purgatorio les lleva muchísimo alivio. Oren por esas pobres almas, que el día que nosotros necesitemos también de esas oraciones, siempre habrá una persona dispuesta para orar por nuestra pobre alma. Dios te guarde, Dios te bendiga.